Carlos Martínez es mi nombre, pastor de la Iglesia Apostólica. Hoy vamos a tener un tema acerca del libro de Éxodo. Ya terminamos con los 10 mandamientos, esos mandamientos, pilares, fundamentos para nuestra vida cristiana. Base del éxito del cristiano es vivir bajo los mandamientos divinos de Dios. Pero hoy, cuando ya Dios les da los mandamientos a ellos, entra un tema acerca de los esclavos. ¿La Biblia permitía la esclavitud? Bueno, hay que entenderla. ¿Por qué? Porque mucha gente critica la Biblia porque hablaba de la esclavitud y la avalaba. Pero para poder entender la esclavitud de la Biblia, necesitamos estudiar un poco de la esclavitud de los antiguos. Y ahí es donde nosotros entenderemos el por qué que fuera bendición que Dios la regulara dentro del pueblo. Bueno, vamos a usar Éxodo capítulo 21, verso del 1 al 11. Y acuérdense que hemos estado viendo secciones paralelas con otro libro, como es el caso de Deuteronomio, capítulo 15, versículo del 12 al 18. Es la misma lectura. Entonces, cuando lleguemos a comentar por ahí Deuteronomio, pues ya omitiremos estas que estamos explicando en el libro de Éxodo, ¿no? Pero para que tú tengas una referencia cuando vas a explicar, a comentar, que hay paralelos en estas porciones bíblicas, ¿no? Entonces, miren. Cuando empieza la palabra de Dios ahí en este capítulo, dice, estas son las leyes que les propondrás. Eruditos, históricamente hablando, negaban la existencia de códigos legales en el tiempo de Moisés. Ellos decían, es que fue hace muchos años, no es posible que ya tuvieran códigos que los regularan, o sea, es más como que vivieran en una barbarie, ¿no? Es según el concepto de gente que estudia la antigüedad. Pero resulta que en 1901 y 1902, o sea, a finales del 1 y a principios del 2, se excavó en la Acrópolis de Susa por J. Morgan, encontró el código de Hammurabi o Hammurabi, sexto rey de la primera dinastía babilónica, es decir, entre 1728 a.C. y 1686, ¿no? Ok, se encontró un código y ellos decían, no, es que no podía haber leyes, o sea, es un código más antiguo que la ley que Dios les dio por medio de Moisés. 1948 de nuestro tiempo, Armal encontró cerca de Bagdad el código del rey de Babilonia, Esnuna, el cual gobernó 300 años antes que Hammurabi. O sea, este código es todavía más viejo. 1954 encontraron el código de Urnamu y es más antiguo que los anteriores y las leyes eran más humanas. ¿Por qué? Porque entre más cerca están del inicio, del principio, pues estaban más apegadas a la voluntad de Dios. Es decir, entre más nuevo, pues más corrompido está las leyes, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir empezando este video? Que antes de las leyes de Dios, pues ya estaba el código de Hammurabi, ¿no? Entonces, Dios les da las leyes para regular las relaciones sociales y el respeto entre ellos, para que ellos se sepan medir, se sepan comportar. Pero les repito, ya había leyes anteriores donde Dios toma de esas leyes, pero las adecua para su pueblo, ¿no? Entonces, las naciones paganas no tenían reglas para los esclavos, sí tenían padres, hijos, educativas, de todo tipo tenían, pero no había para los esclavos. Entonces viene la Biblia para regular esa relación a la que el pueblo está acostumbrado y que ellos vienen saliendo de una esclavitud, ¿no? Para que fueran tratados como personas y siervos, no como objetos, ¿no? Verso 2. Estos temas son importantes profundizarlos. Mucha gente no estudia Éxodo porque ya hace muchos años y porque es del Antiguo Testamento, pero realmente es la base para entender todo el Nuevo Testamento y manejarlo en un contexto pues muy diferente, ¿no? Dice el versículo 2, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. O sea, las leyes empezaban con los siervos. ¿Por qué? Porque ellos venían de ser siervos o esclavos en Egipto y no podían cometer los mismos errores que habían hecho con ellos. Es decir, no se iban a poder portar mal, abusivos, no podían cometer hechos atroces, no les podían dar un valor inferior a ser humanos, porque a ellos así se los habían hecho ver. Entonces ahora Dios viene y lo primero que dice, ok, ustedes fueron esclavos, entonces voy a enseñarlos a comportarse ahora como hombres libres. Y dentro del mismo pueblo podía haber siervos, podía haber esclavos de los mismos hebreos, ¿no? O sea, esto no era extraño para ellos.
Hay gente que dice, no, que en el cristiano no puede haber pobres, que los cristianos no pueden estar careciendo. No, sí, la Biblia dice que había esclavos ahí y también eran hebreos. Entonces, ¿por qué no alguien o nosotros vamos a vivir una situación difícil económica? Pues es bíblica, o sea, no tuviera ningún problema. Además que la riqueza no está en el dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué podían ser esclavos? Por pobreza. Porque eran pobres y se vendían para así tener un empleo y generar. Por endeudarse, porque tuvieron un préstamo, no lo pudieron pagar y terminaron entonces cediéndose como siervos. Porque habían robado. Alguien robaba y no podía pagar, entonces quedaba automáticamente como siervo, ¿no? Entonces, entendamos que viene Dios y les pone reglas. En este verso donde dice que 6 años serviría, es decir, había un límite de tiempo de trabajo. No era una esclavitud hasta que te morías como los paganos, sino que aquí trabajabas 6 años y el séptimo salías libre gratis. En Deuteronomio 15 me gusta algo que dice que los patrones eran obligados a no enviarlos con las manos vacías, sino que eran abastecidos liberalmente, o sea, eran bien abastecidos de ovejas, de era, de lagar, de todo lo que Jehová había bendecido al amo, él le daba para que él también pudiera prosperar y no estar viviendo como un vagabundo, ¿no? Y Dios los iba a bendecir. A diferencia de la esclavitud pagana, miren, si no estaba muy bien que la Biblia regulara la esclavitud, ellos no eran tratados como personas, sino como una cosa. En la antigüedad, o sea, no significabas nada. Ahora, en el pueblo hebreo eras voluntariamente esclavo, acá no eras involuntariamente, o de nacimiento, o por la fuerza, o por la guerra, te convertías en esclavo. Un esclavo no tenía derechos políticos, no tenía privilegios sociales. Un esclavo, las familias podían ser separadas y deshechas en cualquier momento, sujetos a crueles palizas y a trabajos inhumanos, ¿no? Y Dios viene y dice, no, Señor, ustedes los van a tratar bien. Su condición no les da pie para que ustedes abusen de ellos. Al contrario, hay que darles fuentes de ingreso, ¿no? Entonces, había reglas para los esclavos, cosa que no tenían los paganos. Si entraba solo, salía solo. Si tenía mujer, salía él y su mujer con él. O sea, si llegaba el matrimonio. O sea, cuando llegaban solteros, si se iban, era la regla, ¿no? Cuando llegaban con mujer, pues se la llevaban. Si su amo, resulta que llegaste soltero, pero tu amo le dio mujer y la mujer le dio hijos, entonces eran de el amo, porque eran de su pertenencia. Él se tenía que ir solo, porque se protegía para que ellos no fueran a caer también en no tener un lugar donde están. El amo, como autorizaba la unión entre ellos, el siervo entendía que le pertenecía al amo y aceptaba la mujer sabiendo que los hijos iban a ser del amo. O sea, no había un engaño aquí. Ellos sabían totalmente a lo que estaban metiéndose en el contrato nupcial. No le correspondía llevárselos. ¿Por qué? Porque no se le iba a permitir que esa propiedad del amo fueran apatridas, es decir, sin nacionalidad legal, porque se los podían llevar a cualquier parte. Entonces no era permitido. Estaban protegidos por la cobertura del amo, donde tanto la mujer como los hijos tenían herramientas para no caer en la miseria. Y el que decidía irse, sí podía caer en la miseria, pero ellos no. Entonces, vean, era una bendición la esclavitud que la Biblia nos habla y que nos avala y que avalaba en ese tiempo. Si nosotros nos profundizamos en ella, vamos a encontrar toda la misericordia de Dios. Verso 5. Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Bueno, era su decisión voluntaria para permanecer con la familia. He aquí la importancia que ellos como siervos tenían, cosa que los esclavos de otras naciones no tenían voz ni voto, ¿no? Había esclavos que no se les conocía ni la voz, no importaba si hablaban o no, porque no importaba lo que dijeran. Entonces aquí ellos, cuando cumplían los 6 años, ellos decían, oye, me voy, oye, me quedo. Entonces había procedimientos para que no se viera que los obligaban, sino que todo fuera como Dios había dicho. Cuando él iba, hablaba con su amo, le decía, oye, amo mi familia, amo mis hijos, te amo como patrón, estoy bien bendecido, quiero quedarme aquí, no ocupo irme, voy a tener una esclavitud perpetua contigo. Dice que qué cosa tan maravillosa. Entonces su amo, ¿qué hacía? Lo hacía legal, lo llevaba con los jueces
y ahí junto a la puerta y al poste, entonces en presencia de todos ellos y por la confesión del siervo, él le horadaba la oreja con lesna y era su siervo para siempre. Es decir, lo perforaba con una punta, ¿no? Eso significaba, era la señal de la esclavitud voluntaria. Por eso, cuando ahorita todavía en este tiempo que nacen las niñas y las perforan para ponerle aretes, la verdad es pura ignorancia. Oh, se ve bonita, ay, bien femenina. Pero la verdad, bíblicamente, si alguien ya tiene el conocimiento de Dios, si alguien ya tiene el conocimiento de la palabra, no tiene nada que andar haciendo ese tipo de cosas. Se respeta, pues, a quien es ignorante, ¿verdad? No le importa la Biblia ni lo que dice, pero uno que es de parte de cristianos y que conocemos a la palabra de Dios, o sea, no ocupamos ni siquiera ser del mismo movimiento, porque luego dicen, no, es que la Iglesia Apostólica tiene otras reglas. No se trata de reglas, no se trata de doctrinas, se trata de lo que dice la Biblia, y realmente no debiéramos de perforar a un niño o a una niña solamente por algo estético, porque realmente no es lo que la Biblia nos enseña, pero pues ya es caer, como dicen muchos, en extremismos, ¿no? Pero pues Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces, perforar las orejas es señal de esclavitud. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Fíjense, se podía pactar, ¿no? Porque ahí había tratos hasta de las niñas, ¿no? Cuando dice siervas, es una palabra que nos puede ser traducida como niñas. Entonces, debido a la pobreza y con la promesa de convertirlas en esposas, se trataban a las hijas. O sea, puede decir alguien, ¿sabes qué? Somos bien pobres, tengo a mi hija, ¿no? Y pues, y alguien rico puede decir, bueno, yo me comprometo a que cuando crezca me voy a casar con ella o le voy a dar a mi hijo, y las vendían, le daban un dinero a los papás para que ellos subsistieran y su hija ya estaba protegida. Esto se valía en el pueblo, ¿no? Si no agradara a su señor, por la cual no la tomó por esposa, o sea, crecían, avanzaba el tiempo y él decidía no, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechara. Es decir, el papá, la familia puede decir, bueno, pues regrésamela, voy a rescatarla, te puedo devolver lo que me diste o una parte. Entonces ella volvía a la casa sana y salva. Entonces, si el amo decidía no casarse con ella, ¿no? La familia ya podía tener una respuesta a la solución, ¿no? Entonces, lo que sí era prohibido es que no la podía vender a ningún pueblo extraño el amo, aunque fuera de él, porque ya había otras reglas de esclavitud que Dios no permitía, ¿no? Estaban protegidas, había candados divinos por todos lados, ¿no? Mas si le hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. O sea, si no la tomaba el amo, podía ser esposa de su hijo. Y él la debía de tratar como una hija. Entonces salía bendecida a la familia porque su hija estaba en un bienestar. Dice el 10, si tomare por él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Entonces, acuérdense que la bigamia estaba permitida porque había un proceso de esa nación corrompida que salía de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Para empezar, empezaban a proteger todos los derechos y el cuidado de la mujer, ¿no? Como su sustento, como su sexualidad, para que no sufrieran, aunque no estaba bien la bigamia, pero estaba Dios purificando un pueblo en un proceso. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Es decir, si la mujer no era bien alimentada, no era bien vestida y no era bien atendida sexualmente, entonces ella tenía el derecho de irse gratis. Nadie tenía que pagar por ella ni devolver nada, porque ella no estaba siendo tratada al nivel que ella debía de ser tratada, ¿no? Entonces, si el hombre se desobligaba de ella, entonces, pues ella podía ser libre, ¿no? Y si alguno, vean en esta buena atención de Dios hacia los más desprotegidos, si uno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. O sea, estaban protegidos de los maltratos y de la violencia extrema. Los amos no podían estar encima de ellos porque entendían que Dios dijo no podían ser abusivos. No sé qué cosa tan maravillosa. Y si los maltrataban, no podía ser impune su maltrato, porque Dios los cuidaba. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es su propiedad. Es decir, se entendía que no había la intención de matarlo o de perjudicarlo, solamente era una corrección. Seguían con su vida laboral y social.
Verso 26, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. O sea, se regulaban todas las actitudes y todas las acciones de los amos sobre los siervos. Y si estos los dañaban por algo tan simple como darle una bofetada y que se le cayera un diente o le lastimaran un miembro, entonces ellos pueden decir, no tengo ya compromiso contigo, me voy. Esto era el cuidado de Dios en ese tiempo de esclavitud. Quiero leer algunos textos donde también nos da algunas claves donde Dios cuidaba mucho esta situación de los más desprotegidos. Por ejemplo, Éxodo 22, ellos sabían lo que era vivir en tierra extraña, nos dice Éxodo. Entonces ellos debían de entender a alguien que viviera con ellos y que no fuera hebreo, o sea, lo debían de tratar bien. Estaba regulando las relaciones sociales. Levíticos 19:34 los enseñaba a amar a los extranjeros como a nosotros mismos. O sea, decía el Señor, a ustedes no los amaron, los odiaron, bueno, ustedes aprendan a amar al extranjero. A las pobres y a las viudas. Tenían que tener un buen trato las viudas y los huérfanos, porque Dios iba a escuchar el clamor de ellos si se quejaban. Entonces tenían que ser misericordiosos con los pobres. Éxodo 23, de 9 al 11, tenían que dar un trato bien. En el 7º año, sus cosechas, lo que dejaran en el piso no lo debían de recoger, no deberían de ser avariciosos, no deberían de ser ávaros, sino dejarlo para que los pobres, cuando pasaran o necesitaran, fueran y recogieran y tuvieran alimento. Deuteronomio 24, del 17 al 22, no debían torcer el derecho de los más desvalidos. Ellos debían de estar al pendiente de ellos. Era maldito el que abusaba de ellos, según Deuteronomio 27, maldito, así dice la Biblia, o sea, no era una opción. Por eso la ley era maravillosa, era espiritual, era santa. Para ellos fue una bendición que llegara esta ley y les regulara estas cosas inhumanas que pasaban, ¿no? Dios nos ayude, porque siempre el beneficio viene de Dios, pero a veces nosotros no lo entendemos. Levíticos 25, un pobre se podía acoger a ti, decir, oye, ayúdame, necesito, y tú lo debías de amparar. Y si le prestabas, no podías ser usurero con él. No podías decir, te presto tanto y me pagas más. No, porque era un tipo de robo. Entonces Deuteronomio 15 dice que no debían de cerrar la mano con el pobre, sino abrirla con liberalidad, prestarle lo que él necesitara, aunque estuviera cerca el año de la remisión, donde eran perdonadas todas las deudas y todo. Entonces, ¿por qué? Le dice el Señor en Deuteronomio 15, porque no va a faltar menesteroso sobre la tierra. Había otras reglas, Éxodo 22, en este cuidado del bien, no podían comer carne destrozada, porque a veces la pobreza extrema, a veces el no tener un sustento te podía obligar a ir y comer de lo que los animales dejaban destrozado, pero eso era vivir igual a los animales. Por eso dicen, no señor, a usted va a ver quién los ayude, no tienen que ser carroñeros. Levíticos 17:15, debían lavar sus ropas para no llevar la iniquidad cuando estaban cerca de estos animales muertos. Cierro con esto. En Levíticos 19:14 no debían de maldecir al sordo, pues porque él no podía oír la maldición y se podían burlar de él. Imagínense, al ciego no podían poner tropiezo porque realmente había que tener un corazón cruel para tratarlo así al más desprotegido. Bueno, espero que este video acerca de estas regulaciones sociales que Dios le trajo al pueblo sea de bendición para ti y te motiven a escudriñar un poco más la palabra de Dios. Estamos en el libro de Éxodo, comentario bíblico, versículo a versículo. Mi nombre es Carlos Martínez y me deseo que Dios te bendiga y que crezcas en la palabra de Dios y que te metas a ella. Ánimo, espera el siguiente video.